Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a empezar ahora el nuevo estudio de las Collecting Writings de Madame Blavatsky. Vamos a empezar con el tomo número 12 y empezamos, bajé esta imagen en inteligencia artificial, no en el chat GPT, en el otro, y me gustó. Me gustó cómo está, o como seguramente enseñaba ella en aquella época. Entonces ese va a ser nuestro logo de estas clases. El logo de la sociedad teosófica dentro de un corazón, para hablar del corazón teosófico. Y salió esto que también está muy bonito. Entonces vamos a usarlo también en la primera parte de estas, de estas clases que van a durar pues bastante. Aquí tenemos a la señora Blavatsky con el corazón. Las collected writings, las obras completas compiladas por Sirkov. Y empezamos con las invocaciones. O las invocaciones ahora van a ser un poco diferentes. Vamos a conservar un poco la de Rada, pero van a ser diferentes. Empezamos entonces con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos a esa beatitud, a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente fortaleza e inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reservas. Rada. También nos dirigimos a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría y les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía, para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Del Gayatri Anima Mundi, Madre Divina, te invocamos antes de empezar esta clase. Te pedimos que nos investigues y si encuentras que nuestros corazones están repletos de oscuridad, te rogamos que posibilites el que la luz que está dentro de nosotros se expanda y mitigue nuestra ignorancia. Este es el verso de Blavatsky en las horas más oscuras y confusas de la vida de cualquiera. Todos tendremos a nuestro alcance una amorosa luz capaz de transmutar la pena. Es la antorcha de la teosofía que presta a servir se esmera. La porta nuestra guía, quien se llamara en vida doña Elena. A nombre de la humanidad, gracias, Blavatsky. Fiel compañera, gracias por tu trabajo infatigable y por mostrarnos la ruta serena. Esa que termina con el samsara, esa que ningún mal tolera. Ruta a la liberación que solo atiende a la gente que supo hacerse buena. Este es, perdón, la Trinidad a través de la cual sale el Sutra del Corazón. De un lado tenemos a Mahasattva, del otro lado, a la mitad tenemos a el bienaventurado que es Avalokitesvara, y después tenemos a Sariputra, el alumno más desarrollado de Buda. Entonces abajo viene un poco la explicación. Avalokitesvara, la deidad budista de la compasión. Mahasattva, el gran budista que ha alcanzado un nivel muy alto en el camino del despertar. Y Sariputra, uno de los 10 principales discípulos de Buda Sakyamuni, conocido como el mayor en sabiduría. Se reúnen los tres y de ahí sale el Sutra del Corazón. Entonces, les comentaba que íbamos a hacer diferentes las invocaciones. A partir de la próxima sesión vamos a invocar a través del Sutra del Corazón, que no es muy largo. Así suelen hacerlo en los monasterios y vamos a hacerlo aquí para que podamos tener entonces un poco la inspiración necesaria para comprender lo que la señora Blavatsky nos va a comentar a través de esto que fue compilado por Boris de Sirkov. Bueno, entonces empezamos con una pequeña introducción que ya no vamos a ver más que una sola vez, que es esta. Jesús del corazón, el bienaventurado estaba totalmente absorto. El bienaventurado, es decir, Avalokitesvara estaba totalmente absorto en la concentración. ¿Qué clase de concentración? La que examina todos los fenómenos, que se llaman profunda apariencia. Al mismo tiempo, el noble Avalokitesvara y ahora sí, el Bodhisattva, Mahasattva, contemplaban la profunda práctica de sabiduría que va más allá, analizando los 5 agregados vacíos por naturaleza. Del otro lado tenemos los agregados que son los skandhas, que forman rupa, cuerpo físico, sensaciones, vedana, percepción, sambhya, conocimiento, objetos mentales, samskaras, la voluntad de pensamiento y conciencia viñaña. Bueno, eso ya lo sabemos. Vamos entonces ahora al resto de la introducción. Dice, entonces, mediante la inspiración de Buda, el venerable Sariputra habló al noble Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, diciendo, ¿cómo deben aprender aquellos de buena familia que desean seguir la práctica profunda de la sabiduría que va más allá
Y ahora viene la oración. Así habló y el noble Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, contestó al venerable Sariputra. Oh Sariputra, cualquier hijo o hija de buena familia que desee seguir la práctica profunda de la sabiduría que va más allá, deberá contemplarla así, analizando los cinco agregados, vacíos por naturaleza. Forma es vacío, vacuidad es forma. Vacuidad no es más que forma. Forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, sensaciones, recognición, volición, conciencia son vacías. Por tanto, Sariputra, todos los fenómenos son vacíos sin características, ni nacen ni tienen fin, ni son impuros ni libres de impurezas, ni aumentan ni disminuyen. Por tanto, Sariputra, en vacuidad no hay formas, ni sensaciones, ni recognición, ni volición, ni conciencia, no hay ojo, ni oreja, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay esferas en los ojos, hasta no haber ni esfera en la mente. No hay destrucción de vejez, ni muerte. Por lo tanto, no hay sufrimiento, ni causa de sufrimiento, ni cesación de sufrimiento, ni camino. No hay sabiduría, ni logros, ni ausencia de logros. Por tanto, Sariputra, porque no hay logros, todos los bodhisattvas siguen la sabiduría que va más allá. Y a causa de que no hay oscuridad de mente, no tienen miedo. Pasando completamente allende la falsedad, llegan tras los confines de la aflicción, a los confines, más allá de los confines de la aflicción. Todos los Budas que permanecen en los tres tiempos, al confiar en la sabiduría que va más allá, despiertan completa y claramente la insuperada, más perfecta y completa iluminación. De este modo, el mantra de la sabiduría que va más allá, el manto del gran conocimiento, el mantra insuperado, el mantra inmejorable, el mantra que calma todo sufrimiento deberá ser conocido como la verdad, porque no hay decepción. El mantra de la sabiduría que va más allá es proclamado como Tayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoja. O Sariputra. Así es como un Bodhisattva Mahasattva deberá aprender la profunda sabiduría que va más allá. Entonces el bendecido surgió de aquella concentración y elogió al noble Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, diciendo: muy bien, muy bien. Oh hijo de buena familia, es exactamente así. La profunda sabiduría que va más allá deberá ser practicada exactamente como has dicho, y los Tathagatas se alegrarán. Cuando el bendecido hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el noble Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, toda la reunión y el mundo con sus dioses, hombres, asuras, espíritus, sus corazones llenos de júbilo, alabaron así las palabras del bendecido. Y luego viene aquí la repetición. Entonces, esto es lo que vamos a hacer para toda esta clase. Estamos invocando entonces a través del Sutta del Corazón el que podamos caminar de una manera prudente y con el corazón abierto para tratar de entender todo lo que vamos a estar revisando a lo largo del próximo tiempo. Devela, oh tú que sustentas el universo, a quien todo procede y de quien todo vuelve. Devela ese rostro de sol verdadero que está oculto ahora por este disco dorado, para que podamos ver la verdad y cumplir con nuestro deber en nuestro viaje de retorno a tu recinto sagrado. Y ahora sí arrancamos. Hice tres introducciones. Vamos a ver con la primera introducción, con esta foto que me encanta. Y aquí vamos a revisar un primer documento. Entonces, Elena Blavatsky se encontraba muy delicada de salud y en un estado físico muy debilitado cuando escribió una carta muy famosa, la Carta de la Convención Teosófica Americana de 1889. Según los informes, padecía graves dolencias como bronquitis y debilidad extrema. La carta de 1889 fue escrita en abril, durante un periodo en el que ya había abandonado la India, debido a su delicado estado de salud, y se encontraba centrada en la escritura. Tras haber finalizado recientemente la doctrina secreta y estar trabajando en la clave de la teosofía 1889. Su precario estado de salud le impidió viajar a Estados Unidos para la convención, por lo que optó por enviar cartas de saludo y orientación a los miembros. Este periodo estuvo marcado por un sufrimiento físico constante que culminó con su muerte en 1891 durante una epidemia de gripe. Bueno, esta es la carta que se manda, aquí está la dirección donde estaba ella, y entonces le habla a todos los amigos y hermanos teósofos. Y vamos a ver dos o tres cosas de esta carta porque son importantes como introducción. Otra vez pedí a una de las formas de inteligencia artificial que hay, la foto de lo que sería Blavatsky escribiendo enferma, pues los últimos documentos, y me dio esta imagen que también me encanta, me gusta. Entonces también la vamos a usar donde estamos viendo a la señora Blavatsky sufriendo con dolores por lo muy enferma que estaba debido a los ataques, debido a lo que fuera.
y aún así permanecí entonces continuamente escribiendo, para beneficio, por supuesto, de los que estamos estudiando. Algunas cosas de esta carta. Amigos y hermanos teósofos, así empieza, se reúnen nuevamente en la convención. Les envío mis más cordiales saludos y mis mejores deseos para que esta convención sea aún más exitosa que la anterior. Han transcurrido 14 años desde que fundamos la Sociedad Teosófica en Nueva York y con prevalencia y fortaleza inquebrantable la sociedad ha seguido creciendo en medio de circunstancias adversas, con buenas y malas noticias. Ahora que entramos en el último año de nuestro segundo septenario, es apropiado y justo que todos revisemos la posición que hemos asumido. Análisis, los primeros 14 años, y ella lo comenta como segundo septenario. En la India, bajo la dirección del coronel Olcott, se siguen formando filiales y donde quiera que el presidente imparte conferencias o realiza visitas, sin duda se crea un nuevo centro de interés. Sus visitas impulsadas por el espíritu que lo anima son como un aguacero para la tierra sedienta y árida. Flores y hierbas brotan en abundancia cuando llegan a darse estas palabras y se siembra la semilla de una vegetación sana. Ahora está de visita en Japón, donde fue invitado por una delegación influyente para impartir conferencias sobre teosofía y budismo. Entre un pueblo obsesionado con la civilización occidental, que cree que solo puede obtenerse mediante la adopción suicida del cristianismo como religión nacional. Sí, descuidar su propia religión nacional en favor de un crecimiento parasitario y todo por la civilización occidental con sus supuestas bendiciones. En verdad, el joven Japón es como un arrogante griego ante Troya. Nos jactamos de ser mucho mejores hombres que nuestros padres. Lamento saber que, aunque el coronel Olcott había contemplado una visita y una gira de conferencias en Estados Unidos tras su visita a Japón, esta se ha visto inevitablemente frustrada. Aquí en Inglaterra hemos estado trabajando arduamente. Hemos encontrado algunas dificultades y las hemos superado, pero otras, como las cabezas de la hidra de los trabajos de Hércules, parecen surgir a cada paso. Sin embargo, una voluntad firme y una devoción inquebrantable a nuestra gran causa de la teosofía deben y derribarán todo obstáculo hasta que el torrente de la verdad rompa sus confines y arrastre toda dificultad en su impetuoso torrente. Aquí nos habla entonces de que seguirá creciendo la teosofía y esto va a generar un torrente impetuoso y va a ir derribando todos los obstáculos que a ella se le han puesto. Que el karma acelere ese día, ojalá. Pero ustedes en Estados Unidos, su karma como nación les ha traído la teosofía a casa. La vida del alma, el lado psíquico de la naturaleza, está abierta a muchos de ustedes. La vida de altruismo no es tanto un ideal elevado como una cuestión de práctica. Repito, la vida de altruismo no es un ideal elevado, más bien es una cuestión práctica. Naturalmente, entonces, la teosofía encuentra un hogar en muchos corazones y mentes y resuena en armonía en cuanto llega a los oídos de quienes están dispuestos a escuchar. Ahí reside, pues, parte de su labor, alzar la antorcha de la libertad, de ahí dice la poesía aquella, alzar la antorcha de la libertad del alma, de la verdad, para que todos puedan verla y beneficiarse de esa luz. Por lo tanto, la ética de la teosofía es aún más necesaria para la humanidad que los aspectos que tienen que ver con las cuestiones psíquicas y la naturaleza del hombre. Así pues, como ya he dicho, nuestros principales enemigos son el prejuicio público y la obstinación grasa de un mundo materialista. La fuerte personalidad de algunos de nuestros miembros, la fuerte personalidad de algunos de nuestros miembros, la falsificación de nuestros objetivos y nuestro nombre por parte de charlatanes ávidos de dinero. Repito, la falsificación de nuestros objetivos y nuestro nombre por parte de charlatanes que lo único que quieren es ganar dinero. Y sobre todo el abandono de amigos que antes nos eran fieles y que ahora se han convertido en nuestros más acérrimos enemigos. Aquí está hablando de los obstáculos. Verdaderamente sabias fueron las palabras que se atribuyen a Jesús en los evangelios. Sembramos nuestra semilla y parte cae al borde del camino en oídos sordos. Otra parte en el terreno pedregoso donde brota como un arrebato de entusiasmo y al poco tiempo sin raíz se muere, se marchita. En otros casos, las espinas y las pasiones del mundo material ahogan el conocimiento o el crecimiento de un buen fruto y muere al enfrentarse a las preocupaciones de la vida y al engaño de las riquezas. Porque por desgracia, solo en unos pocos la semilla de la teosofía encuentra buena tierra, tierra fértil y fructifica abundantemente. Pero nuestra unión es y siempre será nuestra fuerza. Si preservamos nuestro ideal de hermandad universal, el antiguo in hoc, signo vinces, con este signo vencerás, debe ser nuestra consigna, pues bajo su bandera sagrada venceremos. Y ahora una última palabra de despedida. Mis palabras pueden ser olvidadas, pero ciertas frases de cartas escritas por los maestros jamás desaparecerán, porque son la encarnación de la más alta teosofía práctica. Debo traducírselas.
que el fruto del buen karma no sea vuestro motivo. Es lo que dicen los maestros. Que no hagamos esto solamente para tener frutos como un buen karma, es decir, para hacer dharma. Pues vuestro karma, bueno o malo, es uno y patrimonio común de toda la humanidad. Nada bueno o malo puede sucedernos que no sea compartido por muchos otros. Por lo tanto, vuestro motivo al ser egoísta solo puede generar un doble efecto, bueno y malo, y anulará vuestra buena acción o la convertirá en beneficio de otro. No hay felicidad para quien solo piensa en sí mismo y olvida a los demás. El universo gime bajo el peso de tal acción, y solo el karma de autosacrificio alivia ese peso. ¿Cuántos de ustedes han ayudado a la humanidad a sobrellevar su más mínima carga para que sean considerados teósofos? O hombres de Occidente que pretenden ser los salvadores de la humanidad antes incluso de perdonar la vida de un mosquito cuya picadura les amenaza. ¿Acaso participan de la sabiduría divina o son verdaderos teósofos? Entonces hagan como los dioses encarnados, siéntense como vehículos de toda la humanidad, de la hermandad como parte de ustedes mismos y actúen en consecuencia. Estas palabras de oro, que las asimilen, es la esperanza de quien declara con la más sincera sinceridad, bueno, que todos los verdaderos seguidores de los maestros de teosofía. Atentamente, bueno, H.P. Blavatsky. Vamos con el segundo, la introducción número 2. ¿Qué es la teosofía? Eso donde estamos todos, eso que seguimos, y eso de lo que vamos a escuchar entonces, lo que son las collected writings. Bueno, esa es otra imagen que pedí, donde está uno de los maestros asesorando metafísicamente a Blavatsky. Blavatsky está escuchando y con eso se nutre para seleccionar sus lecturas y para seleccionar sus escritos. ¿Qué es la teosofía? Y aquí viene el artículo, Is Theosophy a Religion? De Blavatsky. La religión es la mejor armadura que un hombre puede tener, pero también puede ser su peor manto. Esto es de Bunyan. Bueno, pues aquí está, lo pueden ustedes bajar de internet. Aquí aparece toda la introducción. Vamos a ver nada más un poco de esta aclaración que hace Blavatsky con este artículo. Eh, Arriba aparece de cuándo es, 1888. Está publicado en Lucifer en el volumen 3. Dice Blavatsky, año tras año, día tras día, nuestros oficiales y miembros interrumpían a quienes hablaban del movimiento teosófico, protestando con mayor o menor vehemencia contra la referencia a la teosofía como una religión y a la sociedad teosófica como una especie de iglesia o entidad religiosa. Peor aún, con tanta frecuencia se habla de ella como una nueva secta, entonces como religión, como secta o como un movimiento. Se trata de un prejuicio persistente, un error o ambas cosas, probablemente lo segundo, ambas cosas. Las personas más intolerantes e incluso notoriamente injustas aún necesitan del pretexto plausible, un gancho donde colgar sus pequeños comentarios hirientes y calumnias inocentes. ¿Y qué gancho más sólido, más conveniente para este propósito que un ismo o una secta? La gran mayoría lamentaría mucho ser desengañada y finalmente obligada a aceptar que la teosofía no es ni lo uno ni lo otro. El nombre les conviene y fingen ignorar su falsedad. Pero también hay muchas personas más o menos amigables que se aferran sinceramente al mismo engaño. A estos les decimos, sin duda, el mundo ha sido suficientemente maldecido hasta ahora con los extintores intelectuales conocidos como credos dogmáticos, sin haberle impuesto una nueva forma de fe. Demasiados ya llevan su fe en realidad como dijo Shakespeare, pero como la moda de su sombrero, cambiando constantemente con la siguiente capa. Además, la razón de ser de la sociedad teosófica fue desde sus inicios protestar enérgicamente y librar una guerra abierta contra los dogmas o cualquier creencia basada en una fe ciega. Puede soñar extraño, paradójico, pero es cierto que hasta ahora los trabajadores más aptos para la teosofía práctica, sus miembros más devotos, eran aquellos reclutados entre las filas de los agnósticos e incluso de los materialistas. Repito, puede sonar extraño y paradójico, pero es cierto hasta ahora que los trabajadores que resultaron ser más aptos para la teosofía práctica, sus miembros más devotos eran aquellos reclutados entre la fila de los agnósticos o incluso los materialistas. Ningún buscador genuino ni sincero de la verdad podría encontrarse jamás entre los ciegos creyentes de la palabra divina, aunque se afirme que ésta proviene de Alá, Brahma, Jehová o sus respectivos Corán, Purana, Biblia, porque la fe no es el trabajo de la razón, sino del reposo. Quien cree en su propia religión por fe considerará la de cualquier otro hombre como una mentira
y la odiará por esa misma razón, es decir, por esa misma fe. Repito, quien cree en su propia religión por fe, considerará cualquier cosa que contradiga lo que él ya previamente ha estudiado como una mentira y la odiará por razón de esa misma fe. Además, a menos que encadene la razón y ciegue por completo nuestra percepción de cualquier cosa fuera de nuestra fe particular, esta no es fe en absoluto, sino solamente una creencia temporal. El engaño que nos atormenta en algún momento particular de la vida. Además, la fe sin principios, esto es muy importante, lo que dice está subrayado. Además, una fe sin principios no es más que una expresión halagadora para una positividad voluntaria o sensaciones corporales fanáticas, según la ingeniosa definición de Coleridge. Y aquí está el Samuel Coleridge del otro lado, hay una mente omnipresente, en las obras hay una mente omnipresente y omnífica. Su nombre sagrado es el amor. Oh verdad de sublime grandeza, quien se nutre sacia con ella el alma constante, escapa con una bendición de este ínfimo mundo. Es lo más alto del hombre, nuestra meridiana majestad, sabernos partes de una maravillosa totalidad. Repito, es lo más alto, lo más sublime, lo más hermoso de un hombre, el mostrar nuestra meridiana majestad cuando sabemos que somos parte de una maravillosa totalidad. Esto hermana al hombre y asienta su claridad, su caridad y su conducta. Pero es Dios difundiéndose en el todo, quien hace todo una unidad. Y esta es la peor superstición, desear algo que no sea el mismo, que no sea el mismo, la suprema realidad. Bueno, eso es parte de lo que dice Coleridge, que aquí está citando entonces Blavatsky. ¿Qué es entonces la teosofía? ¿Y cómo puede definirse en su última presentación a finales del siglo XIX? La teosofía decimos primero lo que no es una religión. Sin embargo, como todos saben, existen ciertas creencias filosóficas, religiosas y científicas que en los últimos años han utilizado la palabra y estrechamente han hablado ellos de teosofía. Y el público en general las ha tomado por teosofía misma, es decir, lo que el público recuerda o conoce de teosofía es lo que ya ha sido utilizado en la filosofía, religión y ciencia. Además, se nos dirá que estas creencias han sido presentadas, explicadas y defendidas por estos mismos fundadores, es decir, que ya son temas de los que ya se ha hablado, quienes han declarado que la teosofía no es una religión. Ahora bien, la religión per se, en su sentido más amplio, es aquello que une no solo a todos los hombres, sino a todos los seres y a todas las cosas del universo entero en un gran todo. Esta es nuestra definición teosófica de religión, todo lo que tiene que ver con unión. Pero la misma definición cambia con cada credo y país, y ningún cristiano la considera igual. Encontramos esto en más de un autor eminente, así Carly definió la religión protestante en su época con una notable visión profética hacia ese sentimiento cada vez más arraigado de nuestros días. De este lado tenemos a Thomas Carlyle. Fue un filósofo, historiador, traductor, matemático, crítico social escocés muy famoso. Fue catedrático, luego rector de la Universidad de Edimburgo. Hizo un libro que se llama Los héroes y habla un poco de lo que es el comportamiento heroico. Eso lo tomaría después Sam King que tiene también toda una obra respecto al heroicismo, el heroicismo en el sentido profundo. Bueno, habla ahí entonces de que los argumentos relacionados con los grandes hombres de la heroicidad juegan un papel clave en la historia, afirmando que la historia del mundo no es más que la biografía de grandes hombres. Dice Carrel, y es lo que está citando Blavatsky, que esta historia que se ha escrito es la historia de grandes hombres, y sin que se hable con más detalle de lo que estos hombres, de dónde provienen y cuáles son entonces las bases que los llevaron a esto. Bueno, continúa, dice, afirmando que la historia del mundo no es más que la biografía de grandes hombres y acuñó el término de la ciencia lúgubre para la economía en su ensayo Occasional Discourse in the Negro Question. Sé que no hay nada, absolutamente nada, 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 ni yo mismo, ni yo mismo. Solo soy una chispa salvaje del infinito, dice él. Cuando veo que dice, sé que yo no soy nada, absolutamente nada en el terreno material, nada, ni siquiera soy yo mismo. Solo soy una chispa salvaje del infinito funcionando en lo finito. Solo soy una chispa salvaje del infinito funcionando en lo finito. Mi punto de vista es que te entregues a tu ser espiritual más profundo y seas ese ser espiritual, es decir, tu chispa profunda, que es lo que realmente eres. Sé quién eres y eso es lo que eres. Eres un Dios en tu interior. Llevas dentro el generador de fuerza. Úsalo. Para eso lo tienes. Solo necesitabas que un tipo como yo apareciera y te lo mencionara. Este es Joe Miller. Bueno, es una frase hermosa,
Aparece en la segunda parte de esta reseña de lo que está tocando Blavatsky. Continuamos entonces. Pensamiento sabio y prudente, basado en el mero cálculo de una cuestión como todas las demás ahora, de conveniencia y utilidad, mediante la cual una pequeña cantidad de disfrute terrenal puede intercambiarse por una cantidad mucho mayor de disfrute celestial. Así la religión también es ganancia, un trabajo por un salario, no reverencia, sino esperanza o un vulgar miedo. Esta parte entonces sigue a lo de Kyrie, hablando entonces del enfoque que se da a una religión. A su vez, la señora Stowe, consciente o inconscientemente, parecía tener en mente el catolicismo romano más que el protestantismo, al decir de su heroína. Consideraba la religión como un boleto con número correcto e indulgencias compradas y pagadas que, una vez comprado y guardado cómodamente en el bolsillo, debe presentarse en la puerta celestial después de muerto y así asegurar la entrada al cielo. Bueno, eso decía, entonces Blavatsky también lo nota, porque muy soterradamente entonces también esto se ha sembrado. Pero para los teósofos, aquí se refiere a los teósofos genuinos, que no aceptan la mediación por poder, ni la salvación mediante el derramamiento de sangre inocente, ni piensan en trabajar por un salario. En la única religión universal, la única definición que podía suscribir y aceptar plenamente es la que da Miller, que es la que acabo de leer hace un momento. Bueno, con cuánta veracidad y teosofía la describe al demostrar que la verdadera religión es siempre apacible, propicia y humilde. No se comporta como un tirano, la verdadera religión. No siembra la fe en la sangre, ni lleva la destrucción de las ruedas de su carro, sino que se inclina a pulir, socorrer y reparar y construye su grandeza sobre el bien común. Y es lo que estábamos leyendo aquí de Miller, de sé que no soy nada, absolutamente nada, nada ni yo mismo, ni solo sé que soy una chispa salvaje. Una frase muy bonita de Joe Miller que también he citado aquí por HPV. Y ahora hemos demostrado, esperamos, que la verdadera teosofía y quiénes son sus seguidores. Una es la ciencia divina y un código de ética, que es la teosofía. Ciencia divina y un código de ética. Tan sublime que ningún teósofo es capaz de hacerle justicia. Es tan sublime que por mucho que nos esmeremos podemos acercarnos, pero no llegaríamos nunca a hacerles justicia. Los otros hombres débiles pero sinceros. ¿Por qué entonces deberá juzgarse a la teosofía por las deficiencias personales de algún líder o miembro de nuestras 150 ramas? Uno puede trabajar por ella con todas sus fuerzas, pero nunca elevarse a la altura de su llamada aspiración. Esta es su desgracia. Nunca culpa de la teosofía, ni siquiera de la organización en general. Sus fundadores no reclaman otro mérito que el de haber puesto en marcha la primera rueda teosófica. Repito, sus fundadores no reclaman otro mérito que el de haber puesto en marcha la primera rueda teosófica. Si se les juzga, debe ser por el trabajo que han realizado, no por lo que sus amigos o enemigos digan de ellos. Si se les juzga, deben serlo por el trabajo que han realizado y no por lo que los amigos y enemigos digan de ellos. No hay lugar para personalidades en una obra como la nuestra, y todos deben ser preparados, como lo están los fundadores, si necesario es para que el carro de Jamenat los aplaste individualmente por el bien común. Solo en los días del sombrío futuro, cuando la muerte haya puesto su mano fríamente, qué bonito dice esta parte de acá. Bueno, entonces acabamos con el carro de Haganat, los aplaste individualmente por el bien común, brincamos esto, vamos a verlo con mucha atención. Solo en los días de sombrío futuro, cuando la muerte haya puesto su mano fría sobre los desafortunados fundadores y detenga así su actividad en el plano físico, sus respectivos méritos y deméritos, sus buenas y malas acciones y obras, y su labor teosófica, tendrán que pesarse en la balanza de la posteridad. Solo entonces, cuando las dos balanzas con sus pesos contrastantes se hayan equilibrado y el carácter del resultado neto resultante se haya hecho evidente para todos en su valor pleno e intrínseco, solo entonces la naturaleza del veredicto emitido se determinará con algo parecido a la justicia. Actualmente, excepto en la India, esos resultados están demasiado dispersos por la faz de la Tierra, demasiado limitados a un puño de individuos como para ser fácilmente juzgados. Ahora estos resultados apenas pueden percibirse, estamos hablando de 1869. Ahora estos resultados apenas pueden percibirse y mucho menos escucharse en medio del estruendo y clamor de nuestros numerosos enemigos y sus fáciles imitadores, los indiferentes. Sin embargo, por pequeños que fueran, si alguna vez resultaron buenos, incluso ahora todo hombre que se preocupa por el progreso moral de la humanidad debe su gratitud a la teosofía por estos resultados. Y como la teosofía fue revivida y presentada al mundo por sus indignos servidores, los fundadores, si su trabajo fue útil, solo ella debe ser su vindicador.
independientemente del estado actual de su saldo en las cuentas de la caja chica del karma. Lo subrayo porque es súper creativo. Y como la teosofía fue revivida y presentada al mundo por sus indignos, entre comillas, servidores, los fundadores, si su trabajo fue útil, solo ella, la propia teosofía, debe ser su vindicador, independientemente del estado actual de su saldo en las cuentas de caja chica del karma, donde se asientan las respetabilidades sociales. Bueno, vamos con la segunda parte de la introducción, otra vez la foto esta que me encanta, otra vez las collecting writings. Aquí está el tomo 12 y vamos a ver algunas cosas en relación a lo que ya ha expuesto Blavatsky de la unidad, cómo se hace la unidad a partir de la diversidad, cómo se hizo la diversidad a partir de la separatividad, cómo se hizo la separatividad, etcétera. Todo eso que ya sabemos, pero vamos a ponerlo un poco en contexto. Entonces, esta es una de las mejores declaraciones de cómo trabaja, de cómo ha trabajado Blavatsky, hablando entonces acerca del trabajo que ella realizó. ¿Mm? Entonces, lo primero es que el trabajo de Blavatsky, nadie duda y nadie discute que ha sido elaborado cuidadosísimamente. El significado de elaborado que se usa aquí es planificado o realizado con gran cuidado. Es como usar en elaborar una oración. Entonces, no es una comunicación dispersa, es una comunicación cuidadosamente elaborada a través de una planificación. Segunda idea, así entonces ella cuando habla de ciclos y subciclos, de la evolución cósmica y de planos y subplanos, de lo que son, se está hablando entonces de fractales ontológicos en una especie de espectro que tiene innumerables divisiones que después tendrán que integrarse y juntarse. Entonces, Madame Blavatsky explica cuidadosamente los ciclos y subciclos de la evolución cósmica, y un espectro ontológico fractal es un marco filosófico metafísico que concibe la realidad como una estructura autosimilar, recursiva y anidada. Es un espectro, está todo disperso, es ontológico, lleno de significados, es una especie de fractal, es un marco filosófico, también es metafísico, que concibe la realidad como una estructura autosimilar, recursiva y anidada. Esta ya es una interpretación moderna de lo que aquí estaba comentando Blavatsky. Esta perspectiva sugiere que los mismos patrones fundamentales existen en todas las escalas, desde el átomo más pequeño hasta la estructura cosmológica más grande, lo que implica que el todo está representado en cada parte. Y eso es lo que hace tan complejo el tema de la unidad, porque estamos hablando de formas de unificación en lo pequeño, que también pueden practicarse en lo mayúsculo, pero que en realidad son partes dispersas que están esperando que se haga de ellas una precisa unificación. Vamos entonces a hablar un poco del simbolismo e interpretación para entender eso, cómo construir una estrella utilizando los siguientes 5 elementos. Es una estrella que no vamos a ver, solamente estamos viendo estos 5 elementos. Si los ponemos y los disponemos de esta manera, entonces aparece una estrella que en realidad no es una estrella. Es una estrella metafísica porque no existe, solamente existe cuando la mente es capaz de percibirla a través de los contornos de las figuras que hemos juntado. La labor para que aparezca una estrella, entonces, es recoger estos sistemas, subsistemas, ponerlos a jugar mutuamente y entonces aparece la imagen metafísica que deseamos. La Gestalt es una corriente que estudia cómo la mente humana organiza estas percepciones para poder ver lo que no está, enfatizando que percibimos el mundo como totalidades, como formas y patrones y no como elementos aislados. Su premisa fundamental es que todo es más que la suma de las partes, proponiendo que el cerebro simplifica la información compleja mediante leyes de organización. Bueno, esto no significa nada, esto ya significa algo porque no es una imagen metafísica. Y ahora tenemos esta que es pues, muy famosa, los dos perfiles y la copa del fondo y forma, y aquí tenemos una mujer joven volteando, donde aparece aquí su mentón y la oreja, pero también es la nariz de una mujer mayor, en donde esta es la boca. Bueno, eso es según lo que puede recoger la mente a la hora de ver estas cosas como eh, incompletas. De este lado tenemos a un señor tocando el saxofón, pero también vemos los dos ojos de una mujer, siendo esta la nariz y esta la boca. Bueno, y ahora Van Gogh veía el universo no como un lugar estático, sino como una realidad viva, vibrante, llena de energía emocional, mística, a través de pinceladas arremolinadas y colores intensos como si fueran chakras. Plasmó una visión cósmica donde las estrellas titilaban con el fuego propio y el cielo nocturno se convertía en un torbellino de movimiento. Y aquí aparecen pues, una especie de chakras en movimiento. Entonces yo pedí que me dieran un Buda con lo que veía,
Van Gogh, y apareció esta imagen. Hermosa. Al final entonces son los chakras, los movimientos, los vórtices, y luego el Buda meditando. Bueno, vamos con las herramientas. A todos los sutras, incluso aquellos que no salieron de la boca de Buda, se les consideran Buda Vachana, o sea, palabra de Buda. En un principio los discursos de Buda fueron organizados de acuerdo al estilo en el que eran expuestos. Y aquí tenemos todos los que se usaron para la enseñanza. Entonces los sutras, que son discursos en prosa, los gayas, que son discursos en prosa y verso mezclados, los vyakana, que es expresiones de análisis, los gatha, verso, udana, diálogo inspirado, y tuyukta, comienzan con he aquí lo que Bhagavan dijo, Yakata, historias de vidas anteriores, abordar consciente maravillas, eventos milagrosos, Vaipuluya. Bueno, pues lean esto, véanlo, estudienlo por favor en las logias, para que vean todas las diferentes vías de análisis y puedan ustedes, cada vez que estén analizándolas, saber cuál era la intención de la oración que se está practicando. Dibujos de Blavatsky. O sea, hay varios. Este es un dibujo que hizo de Olcott, o sea que dibujaba bastante bien. Y luego aquí tenemos fragmentos de un collage que ella hizo, que es un collage que se llama lo que escribió San Juan, Apocalipsis. Entonces aparecen varias cosas por separado, que son las que estamos viendo aquí. Y luego, para poder analizar cómo se hace esto, en la antigua literatura hindú aparece el famoso grupo de los ciegos, que escuchó que un extraño animal llamado elefante había sido traído al pueblo, pero ninguno de ellos era consciente de su figura y forma. Por curiosidad dijeron, hay que inspeccionarlo. Y entonces, al conocerlo al tacto, vemos qué es. Entonces lo buscaron, y cuando lo encontraron, lo buscaron a tientas. La primera persona cuya mano se posó en la trompa dijo, este es como una serpiente gruesa. Otro cuya mano llegó a la oreja dijo, pareciera una especie de abanico. Otro, en cuanto que cuya mano estaba sobre su pata, dijo, es un pilar. El ciego que puso la mano en el costado dijo que era una pared. El otro que asintió la cola lo describió como una cuerda. Y el último que sintió el colmillo dijo que era una lanza. En realidad no pudieron integrar el todo. El todo se integra solo metafísicamente. Y aquí tenemos entonces el collage que hace Blavatsky, con todos los elementos que están ahí. Podemos verlo de una manera, podemos analizarlo, aunque bueno, habría que hacerlo con mucho cuidado, pero es una imagen bellísima. Esta es otra de Fausto, que también tiene HPV, y es de la ópera de Fausto. Fausto es una gran ópera de 5 actos con música de Gounod y libreto francés de Barbier y de Carré. Versión de la leyenda de Fausto adaptada a la pieza teatral de Fausto y Margarita de los mismos Barbier y Carré. Inspirada levemente en Fausto en la parte primera de Goethe. Se estrenó en el Teatro del Lírico en París el 19 de marzo. Y bueno, aquí aparece todo, y esta es una imagen que ella hace de lo que allí estaba sucediendo. Bueno. Búsqueda, selección, reordenación, reconstrucción y publicación de las obras de Blavatsky por Boris de Sirkov. Es una foto temprana de Boris de Sirkov. Aquí aparece Boris Mikhailovich de Sirkov, 1902. Y bueno, vamos a continuar. Este es un video que hay de cómo hablaba él y de qué cosas decía. Vamos a familiarizarnos un poco con lo que él decía o hacía. Mr. President, friends and fellow students, I think that we are here in this hall in the ties of brotherhood, somewhat of a partial embodiment of a noble dream, a dream of bygone days, a dream that lives in the hearts of men, a dream that has been implanted into our minds by our original guides and divine instructors ages back, the dream of a united mankind. Bueno, está hablando de la unidad que se espera que tengamos todos como humanidad. Un sueño de poder conseguirla, todos los corazones se unen, etc. Está muy lento el inglés y se puede escuchar muy bien. Y él hace toda una descripción, no es muy larga el, el video. Una vez que ustedes estén en logias y lo vean con cuidado, revísenlo poco a poco. Vayan revisando para entender entonces quién es la persona que hizo la glosa y la selección de los volúmenes,
que es de los que vamos a hablar, aunque no todos, vamos a hablar de 5 libros, pero vamos a hablar de 5 libros que me parece que son los más relevantes. Ya lo he consultado con algunos de ustedes también sobre la relevancia que tienen, por eso empezamos con el tomo número 12. Pero sí quiero que vean cómo hablaba este hombre acerca de sus hermanos, amigos, la pausa, la profundidad y lo que está diciendo es perfectamente escuchable. Si ustedes desean que lo vayamos desmenuzando poco a poco, un poco más adelante, lo podemos desmenuzar, voy haciendo pausas y vamos traduciendo con calma lo que este hombre iba diciendo acerca de lo que eran los objetivos fundamentales de la sociedad teosófica que ya hemos mencionado. De momento me voy a pasar a lo que sigue y esto se queda pendiente para el caso de que ustedes quieran que veamos con calma los contenidos de lo que se ha filmado aquí de la conferencia de Boris. Mr. President. Bueno, aquí están ya en todas las obras completas, aquí está Boris y aquí están las Collected Writings, otra vez es una imagen de inteligencia artificial, pero bueno, está la foto de Blavatsky, están aquí la doctrina secreta, y aquí aparece Isis Velo, estudios en teosofía, yo qué sé, bueno, aparecen, hace un collage muy interesante, y aquí está Sirkov, está haciendo su trabajo. Aquí están los libros, son 15, 12 de los contenidos más importantes, hasta el tomo número 12. Y vamos a ver ahora la historia. Tras el fallecimiento de Blavatsky, el 8 de mayo de 1891, ya tengo mis gafas perfectas, ya puedo leer un poco mejor, perdón. Tras el fallecimiento de Elena Blavatsky, el 8 de mayo de 1891, los miembros de la Sociedad Teosófica comenzaron a recopilar sus escritos para su publicación. Se estableció un fondo conmemorativo de HPB. El primer y único volumen de la serie del Fondo Conmemorativo de HPB se publicó en 1895, con el título Un Panarión Moderno, una colección de fragmentos fugitivos de la pluma de H.P.B. Blavatsky. Londres, Nueva York y Madrás, 1895, 504 páginas, el Panarión Moderno, que contiene una selección de artículos de revistas espiritistas y del Teósofo, del Teosophist. Este volumen está disponible en la Teopedia. Pasaron casi 30 años antes de que Boris Zirkov emprendiera la obra de su vida, publicar los escritos de H.P.B. en 1924. Residí entonces en la sede de la Sociedad Teosófica en Point Loma, en San Diego, durante la administración de Catherine Tingley. Durante los 6 años siguientes recopiló material, verificó hechos, manteniendo una extensa correspondencia internacional. Su enfoque inicial fue en el periodo de 1834-79. En agosto de 1929 se contactó con el doctor Gottfried de Plucker, entonces director de la Sociedad Teosófica de Point Loma, con el plan de publicar una edición uniforme de los escritos de HPB. Esta es la historia del compilador y de cómo se fueron dando las circunstancias para que él hiciera esta obra que estamos analizando. Esta idea fue aceptada de inmediato y se formó un pequeño comité para ayudar a la preparación del material. Desde el principio se planeó comenzar la publicación en 1931 como homenaje a HPB en el centenario de su nacimiento, siempre que se pudiera encontrar una editorial adecuada para dicha publicación. A principios de 1930, Trevor Barker, en Londres, compilador de las cartas de los maestros a Sinet, escribió a Gottfried de Plucker diciéndole que él y su amigo Ronald de Morris estaban involucrados en un proyecto de compilación similar. Unieron sus esfuerzos a los que estaban llevando a cabo en Point Loma. Barker sugirió a Ryder Company de Londres como editora y Zirkov sugirió ampliar la iniciativa. Mientras tanto, concretamente el 1 de abril de 1930, el compilador Zirkov sugirió que toda esta obra se convirtiera en un proyecto teosófico interorganizacional en el que colaboraran todas las sociedades teosóficas. Dado que esta idea encajaba con el movimiento de fraternización inaugurado por el Dr. Plucker en aquel momento, fue aceptada de inmediato y se tomaron medidas para asegurar que pudieran ser involucradas otras sociedades teosóficas. Que hay que ser un espacio para analizar. Entonces, obviamente, si es una cabeza capaz de hacer esta glosa, por supuesto que era Zirkov, por la afinidad genética y por la profundidad de lo que él conocía, lo que él sabía, etc. Esto nos llega muy cerca, ya sabemos que parte de la biblioteca de él está en Bolivia. Hicimos grandes esfuerzos para tratar de hacer una biblioteca ahí que todavía están pendientes porque al final pues tenemos algunos el propósito de que esto ocurra y estamos con la biblioteca de este señor, exactamente de Zirkov, con libros increíbles que tienen, que están editados en los años en los que él consiguió las obras,
que puso en su biblioteca y que posteriormente Dora Crespo se llevó a Bolivia y están ahí en la Sociedad de Cochabamba. Bueno, pues este Zirkov, entonces ya vimos aquí entonces que se interesó también Barker y luego finalmente Zirkov dijo, a ver, a lo mejor vamos a incorporar a todos los que quieran trabajar entonces con los scraps, que son como borradores de lo que escribía a puño y letra o en las revistas Blavatsky. La señora Besan, presidenta de la Sociedad Teosófica con sede en Adyar, Madras, India, aceptó de inmediato entrarle entonces a esta revisión. Tras un periodo de correspondencia preliminar, se estableció un constructivo y fructífero trabajo en equipo literario con los funcionarios de la sede de Adyar. La generosa autorización de la doctora Besan para utilizar el material de los archivos de la Sociedad Teosófica en Adyar y la entusiasta colaboración de Hinera Hadassah, Hamester, Meir Neff y Shiri Ram y otros a lo largo de varios años han sido factores de vital importancia para el éxito de esta iniciativa. Mientras se trabajaba en diversas partes del material ya disponible, el esfuerzo principal se centró en completar el volumen 1 de la serie, que debía abarcar el periodo de 1874 a 1879. Este volumen resultó en algunos aspectos el más difícil de producir debido a que el material para él se encontraba disperso en varios continentes. Estaban hablando de los años de 1834 a 1839. Estaba disperso, fue difícil, aquella época, hay que imaginar, todo era por correo, bueno, fue difícil. Debido a que el material se encontraba disperso en varios continentes y a menudo en publicaciones periódicas y periódicos de la época que eran prácticamente imposibles de conseguir. El volumen 1 estuvo listo por imprenta en agosto de 1931, pero no se publicó sino hasta principios del 33, bajo el título de Obras completas, Collected Writings, de Blavatsky. Barker era nominalmente el editor, Barker, según lo estipulado en el contrato de Ryder and Company. Se publicaron 3 volúmenes adicionales entre 1933 y 1936. La Segunda Guerra Mundial retrasó la continuación de la obra y todas las láminas y el material de la serie de obras completas fueron destruidos en los bombardeos durante la guerra. Esta parte también es importante entonces revisarla. Primero la interrupción por los bombardeos de la guerra y luego los primeros 3 volúmenes y apareció como editor Bark, el mismo de las cartas de los maestros. En los años de la posguerra, Boris Zirkov completó la compilación del volumen 5. Lo publicó en colaboración con Manly Hall y la Sociedad de Investigación Filosófica bajo el título de la nueva serie, Escritos completos de Blavatsky. Ese fue entonces la nueva serie. El volumen 6 fue publicado en el 54 por el Fondo de Publicación de Escritos de Blavatsky en Los Ángeles. Todos los volúmenes posteriores fueron publicados por la editorial teosófica de Adyar, Madras, India, que posteriormente reeditó los volúmenes 1 al 6 de su serie. Tras el fallecimiento del señor Zirkov en 1981, su colaborador de muchos años, la colaboradora, que era Dara Ekund, completó los volúmenes finales 13 y 14 con un índice acumulativo como volumen quinto, que son exactamente los que no vamos a ver. Vamos entonces lo que hizo Dara Ekund, que es muy loable, pero obviamente que estamos hablando aquí de índices. Movimiento de fraternización. El doctor de Brucker buscó mejorar las relaciones entre las diversas ramas del movimiento teosófico. En 1930, como parte de su programa de fraternización, G. de Brucker invitó a funcionarios y miembros prominentes de diversas organizaciones teosóficas a una reunión informal para conmemorar el centenario del nacimiento de Blavatsky. Tras considerar impráctico celebrar esta conferencia en el centenario en Point Loma, Brucker aceptó la sugerencia de Trevor Baker, compilador de las cartas de los Mahatmas, a Blavatsky y Sinnett y jefe de la sección inglesa de la Sociedad Teosófica de Point Loma, de celebrarla en Londres el 24 de junio de 1931. Coincidiendo con su primera gira europea, mudada a Covina durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense insistió en comprar la propiedad de Point Loma para complementar sus obras importantes de las bases militares que tiene en San Diego. En 1942, el doctor de Brucker y sus colaboradores tomaron la difícil decisión de trasladar su sede a Covina, California. La universidad y editorial continuaron funcionando, pero la escuela de Lomaland dejó de existir. El 27 de septiembre de 1942, poco después de supervisar la reubicación a Covina, entonces de Brucker falleció de un ataque cardíaco a la edad de 68 años. Se celebraron servicios conmemorativos privados el miércoles 30 de septiembre en el Templo Teosófico cerca de Covina, de Brucker y los Mahatmas. La comunidad de Point Loma aceptó el relato de Boris Zirkov sobre cómo el doctor Brucker se comunicaba con el maestro Kotomi. Repito,
La comunidad de Point Loma aceptó el relato de Boris de Kirchhoff sobre cuál era el método a través del cual el doctor de Brucker se comunicaba con el maestro Cotón. Los teósofos de Point Loma conectaron su profundidad intelectual con su identidad sobrenatural. Creían que un maestro unía su personalidad con la del de Brucker, tal como un maestro evidentemente guiaba la mente y el cuerpo de George. De Brucker afirmaba que esta relación comenzó durante una experiencia cercana a la muerte cuando tenía 7 u 8 años. Creía que sus poderes psíquicos eran extraordinarios y que se comunicaba con el maestro sobre asuntos importantes relacionados con la comunidad de Point Loma. Relatos personales del obispo de Los Ángeles, Francis Eric Bolloy, escribió: lo escuché dar conferencias en muchas ocasiones. Como estudiante de religiones comparadas, siempre me impresionó su erudición y la sencillez de sus presentaciones. En los turnos de preguntas y respuestas que siguieron a muchas de sus conferencias, siempre se mostró paciente y comprensivo, y nunca condescendiente. Un maestro sabio y amable. A menudo he pensado que la doctrina tibetana del Tuklu bien podría aplicársele a él. Era un hombre de gran convicción, coraje y esperanza. Tara Ekun fue una mujer excepcional e impresionante, conocida principalmente por sus extraordinarios logros teosóficos. Pero no solo sobresalió en teosofía, sino que también fue una pianista entusiasta. Escribió poemas, pintó y tenía una gran capacidad para la jardinería. Era una mujer verdaderamente culta, que es la que está involucrada también con la publicación de estas obras. Y aquí tenemos nosotros un, un, un ejemplo de lo que pasó con Dara. A Dara, la señora Ekun, la tengo por acá, déjenme ver dónde está. Aquí está, la Dara Ekun, es ella. Bueno, Dara Ekun es muy difícil encontrar fotos. Yo batallé mucho para que pudiéramos encontrarlas y, y encontré esta. No hay algunos dibujos, algunas cosas, pero realmente hay muy poco de ella. Y ella tiene ese trabajo que se llama Worlds Within Worlds, es mundos dentro de mundos. Se refiere a sistemas complejos y anidados donde entornos, sociedades, realidades más pequeñas están contenidas y existen dentro de otras más grandes. Realidades más pequeñas forman parte de otras realidades más grandes. Por lo tanto, aquí quiero que empecemos a ver lo que estaba describiendo Sirkov en todas las introducciones que hace. Dice, no se trata nada más la imagen física de una generalización donde varios elementos se juntan, es mucho más complejo. Estamos hablando de formas de dispersión y unión en elementos muy pequeños, medianos, medianamente grandes, muy grandes y casi incomprensiblemente grandes. Estamos hablando no de 5, 10 o millones de elementos, sino de miríadas, miríadas de elementos. Y luego hay una especie de conexión magnética que hace, primero propicia la separación y luego la conjunción. Y la mujer que entiende bien estos temas es esta Dara Ekun. Entonces, por eso escribe Mundos dentro de mundos, se refiere a sistemas complejos y anidados en entornos y sociedades en realidades más pequeñas que están contenidas y existen de otras más grandes o más pequeñas, que implica capas ocultas, microcomunidades o múltiples realidades que coexisten simultáneamente en mundos paralelos. Esto escribe la señora Dara Ekun, entonces hay que revisar. Las dificultades y paradojas de la vida humana revelan el impacto de destinos entrelazados, corrientes ocultas dentro de un flujo constante. Vean cómo escribe esta mujer. Entonces, y cómo entiende lo que después la física también empezó a describir dentro de los mundos paralelos y la parte multidimensional, se encaja perfecto con lo que estaba diciendo Dara Ekun. Entonces, las dificultades y paradojas de la vida humana revelan el impacto de destinos entrelazados, corrientes ocultas dentro de un flujo constante. Encontramos esto en los reinos de la naturaleza donde abunda la interdependencia. Encontramos esto en reinos de la naturaleza donde lo que abunda es la interdependencia. Somos dependientes e interdependientes. Hay una realidad de unidades, pero hay una realidad interdependiente. Las aves eliminan insectos de los búfalos de agua. Las hojas que caen nutren el suelo del bosque para nuevos helechos y plántulas, y el fuego libera las semillas del pino de sus piñas. Los hongos que rodean las raíces de los pinos jóvenes buscan nutrientes en el suelo a cambio de azúcares de las coníferas en crecimiento. Es decir, todo está en una interdependencia, en una inversión, en una serie de acciones, de cosas que más adelante vuelven para que pueda mantenerse entonces la unidad de vida tal como la conocemos. Los hongos también pueden desintoxicar arroyos y cuencas hidrográficas contaminadas. Los científicos experimentan con hongos para descomponer gases nerviosos y otros agentes de guerra química. Las pruebas de la interconexión de la vida están por todas partes. Los mundos se interpenetran.
También las personas, para bien o para mal, los viajes de una comunidad global estrechamente unida han traído resultados tanto positivos como negativos. Plantas y animales migratorios han infestado las costas del sur y este de Estados Unidos y los viajeros siguen trayendo consigo el séquito de otras criaturas. Y eso que no le tocó a Dara Ekun, la famosa epidemia agrícola que hubo en California debido a los ácaros que llegaron de Oriente y que solamente pudieron ser extinguidos cuando se trajo también de Oriente a los depredadores de estos ácaros, para poder cerrar el ciclo que en la parte de América no existía. Bueno, tenemos como ejemplo la invasión de medusas procedentes de aguas tropicales del Pacífico que proliferan en las costas del Golfo de México, medusas en plena floración. Es probable que estos intrusos viajaran a bordo de barcos que atravesaban el Canal de Panamá. Las medusas están causando graves daños a poblaciones de peces del mundo, agotando la cadena alimentaria, incluso el zooplancton vital para los peces jóvenes de pesca deportiva. A finales de la década de 1980, toda la población de peces del Mar Negro, un mar interior, fue devastada por un enjambre de medusas, pero antes de la invasión la humanidad ya había sobreexplotado los océanos en las conexiones ocultas. Y aquí tendríamos que pasarnos entonces a el que habla mucho de las formas de destrucción de todas las condiciones que tiene la naturaleza, es el Torcom Saraidarian, cuando empieza a hablar de las fases de destrucción y se van retirando los seres de luz que mantienen el equilibrio a través de las oscuraciones que se hacen en estos lugares, la sobreexplotación y todo el mal que empieza de alguna manera a rodear estas estructuras. Luego tenemos a uno de los grandes divulgadores más contemporáneos, que es Fritjof Capra. Tiene libros muy famosos. Su libro más famoso, el del Tao de la física, de Tao Physics. Y luego tiene el otro que se llama The Turning Point. Cito una ecociencia de reciente desarrollo, la biomimesis, donde en lugar de intentar manipular o alterar genéticamente la naturaleza, aprendemos a estudiar esos procesos y respetarlos. El estudio de la fotosíntesis puede contribuir al desarrollo de nuevos tipos de células solares, sin necesidad de que estemos haciendo manipulaciones complejas. El análisis químico del líquido adhesivo que secretan los mejillones azules bajo el agua está ayudando a los cirujanos a crear uniones entre ligamentos y tejidos en un entorno fluido. Investigadores alemanes han producido una pintura duradera limitando entonces la superficie autolimpiante de la hoja del loto, es decir, sin necesidad de hacer cosas complejas para alimentar el ego del investigador. Lo que se hace es observar lo que hay y respetándolo, aplicarlo para cosas que tienen que ver con el bienestar humano. Kaparaj Fritjof afirma que equipos interdisciplinarios de científicos e ingenieros están descubriendo que muchos de los principales problemas tecnológicos se han resuelto en la naturaleza de maneras elegantes. Ya existen las soluciones. De maneras elegantes, eficientes y ecológicamente sostenibles, y están intentando adaptar esas soluciones para uso humano. Sus palabras recuerdan un pasaje de la carta del Mahatma Gandhi de hace un siglo. No hacemos más que seguir y copiar servilmente a la naturaleza en sus obras. Bueno, en los seres humanos vemos una jerarquía de mundos dentro de mundos. Seguimos con Clara Ekun, desde los átomos de la vida que componen nuestros cuerpos hasta nuestro centro radiante más elevado, principio divino universal, Atman, que a menudo se describe como un aliento. Nuestros 7 principios dependen de unos a otros para funcionar en la Tierra, dice Blavatsky, y escribe: los 2 principios superiores, Atma y Buddhi, no pueden tener una individualidad en la Tierra, no pueden ser el hombre a menos que exista la mente, el manas ego, para conocerse a sí misma, la falsa personalidad terrenal o el conjunto de deseos egoístas y la voluntad personal para consolidar así la forma física del hombre. Doctrina secreta, tomo 2, 241. Aquí viene un tema interesante del circuito mente-ego, que es lo que se está mencionando de este lado. Es una estructura mental automática defensiva que, si bien protege, a menudo genera limitaciones y sufrimiento al aferrarse a una imagen falsa de uno mismo. Se llama circuito mente-ego. Luego, Annie Besant, hablando ya, pasándonos a la parte teosófica, define el proceso cognitivo como complejo. Describe el recorrido de las señales convertidas por los ojos, los oídos, etcétera, hasta los centros sensoriales del cerebro y posteriormente a los sentidos del conocimiento, en la envoltura astral. Ahí se producen los cambios de conciencia, ahí en la envoltura astral, dice en su libro sobre la conciencia, ahí se producen los cambios de conciencia que se corresponden con dichas señales, y tras estas conversiones, los resultados, sensaciones de color, forma y sonido, se transfieren como sensaciones independientes a la conciencia que funciona en la envoltura mental, donde todas estas señales separadas se combinan en una única percepción de objeto. Esa es la función de la mente, y eso lo hace ella en el libro de Estudio de la Conciencia, porque el tema de la mente es tan complejo, entenderlo y describirlo, que ella lo hace excelente cuando está hablando aquí de cómo funciona y dónde funciona. Bueno, The Human Journey,
Esto aparece en la editorial Quest acerca del Self-Transformation. Está editado por Joy Mills en Adyar. Aquí sale una foto de Joy Mills joven. Y aquí, bueno, vamos a ver todo. Yo creo que lo voy a dejar hasta acá, pero la próxima clase vamos a revisar a Joy Mills. Todo esto es Joy Mills. Luego dice Blavatsky, habla de que la planta que se parece a los principios humanos es la sap, Saptaparana. Aquí tengo algunas fotos de cómo es y vamos a ver por qué dice que se parece a eso. Las últimas palabras de Blavatsky, las vamos a ver la próxima. El tomo 12, empezamos y ya empezamos con el primer capítulo del tomo 12, que es la oleada, que aparece en Lucifer. Aquí hay que hacer algunas aclaraciones sobre el materialismo. Conseguí esta foto de materialismo para que vamos a analizar cada uno de los elementos que aparecen ahí para poder percibir el pensamiento que de Blavatsky tenía. Seguimos entonces con todo esto, el materialismo 1, materialismo 2, las secuelas, las filosofías y filósofos. Vamos a revisar lo que son las principales corrientes filosóficas. Aquí está un monje budista con uno cristiano en franca conversación, bien. Luego la filosofía del yoga la vamos a subdividir. Hablamos un poco de cristianismo y aquí vamos a hablar de cada uno de los elementos de la filosofía del yoga y cuáles son sus características más importantes. Lo vamos a estudiar si es que llegamos. Y luego continuamos con esta parte hasta la evaluación. Otra vez Madame Blavatsky escribiendo el método que vamos a seguir, el prólogo al volumen 12, y le aparece ya el primer capítulo en forma, después del primero que ya mencionamos, que es el genio. Y aparece en la revista Lucifer, el volumen 1, Blavatsky y Mabel Collins. Y bueno, ese lo vamos a ver, no sé si nos dé tiempo la próxima sesión, pero bueno, todo eso nos espera. Vamos a tener un estudio muy interesante en relación a todo lo que en estas obras se va contando. Nos quedamos entonces aquí con Joy Mills. Voy a dejar de compartir para reacciones del auditorio. Es nuestra primera clase de este tipo. La vamos a ir revisando con mucho cuidado y poco a poco. Hice una introducción muy larga y muy rápida, porque es la introducción. Pero ya que entremos en los capítulos, nos vamos a ir más lento y analizando con mucho cuidado todo el contenido. Bueno, preguntas, comentarios o lo que ustedes gusten y manden, dejen nada más hacer aquí un punto de donde me quedé. Ok. Comentarios, preguntas, dudas o lo que fuere, chicos. Enrique, por ahí me encontré ahorita dos fotografías de Dara, una muy niña No y una digas, qué donde bueno, muy está niña. recibiendo, me imagino que está titulando o saliendo de la escuela. Por ahí las agregué al chat. Agréguenlas porque es historia. Estamos viendo historia de Blavatsky, lo que puedan todos compartir o compartir con todos. Vamos armando una biblioteca y cosas para que entendamos mejor todo lo que pasó en esa época y no se pierdan estas fuentes. Las tengamos un poco a la mano. Ujú. Gracias, Chuy. Bueno, Emilio. Sí, gracias, Enrique. Bueno, pues súper interesante, ¿no? Y con mucho interés nos prestamos a seguir este estudio eh, bajo tu guía. Y sí, a mí siempre tuve interés en acercarme a todo este conocimiento, pero nunca tuve la oportunidad de verlo escrito en castellano. Yo el inglés no lo manejo, ni mucho menos. En la rama tenemos algún tomo y siempre ahí la curiosidad me estaba llamando, así que ya llegó el momento y con mucho interés estamos en ello. Bueno, dicho esto, a modo de curiosidad, ¿por qué el tomo 12 como comienzo? Bueno, estuve consultando con algunos de ustedes que saben mucho y resulta que el tomo 12 tiene las cosas, digamos, más relacionadas con los temas profundos con los que me gustaría empezar a trabajar. Obviamente también tiene unas partes de capítulos menores, porque al final de cuentas es una compilación de scraps. Pero lo que quiero mostrar eh,
en esta introducción es que no fue fácil hacer esto. Entra una figura con mucho peso que es Zirkov, pero luego se apunta a Barker, que tenía obviamente lo que acababa de hacer de las cartas de los maestros, que es un trabajo más mecánico el que hizo él, y el otro es un trabajo que requiere un intelecto un poco diferente. O sea, siempre ha sido muy complicado, pero al final han subsistido las figuras que han podido escribir las introducciones, que cuando las leemos nos damos cuenta del trabajar enorme que tuvieron para poder entender el sentido de lo que querían compartir y cómo presentarlo. Entonces, dentro de este sistema hay libros que tienen, creo yo, dentro de las limitaciones que yo tengo, mayor profundidad o mayor aplicabilidad para lo que podemos vivir ahora, como lo que es la teosofía práctica, que varias veces se menciona, y otros que podríamos dejar un poco fuera. Aparte, estas tomos nos van a llevar un montón de tiempo, porque tienen muchísimo, muchísimo contenido y quiero desmenuzarlo, que lo desmenucemos juntos, para que poco a poco veamos entonces lo que ahí se va contando. Y que lo lleven a las logias para que se pueda hacer una discusión eh, dentro de cada nivel, como dice la Clara Ekun, en ese subnivel dimensional, podamos llegar hasta donde el seso nos permita a la hora de empezar a ver las cosas que ahí se dicen, y para eso hay que leerlo con calma, hay que separarlo y luego hay que volver a juntarlo, como si desarmáramos un pastel y lo volviéramos a hacer otra vez. Y una vez hecho, pues ya de alguna manera todos empezamos a observar cosas que no hubiéramos visto si no hubiéramos podido desarmarlo. Entonces, esa es la idea que tenemos que hacer, sobre todo con algunos de los subtemas que hay. Que algunos temas, desde mi punto de vista, a lo mejor no son tan desarmables, pero hay otros que son bastante desarmables. Tiene una cantidad de cosas ahí. Incluso Blavatsky enferma, cómo escribía, por Dios. Luego tenemos otro problema. Algunas cosas que vienen acá en inglés, bueno, en español, como que a veces no tienen sentido, tienes que pasarte a la parte de inglés. Y algunas veces hay un error de la traducción, pero otras veces la parte en inglés tampoco tiene mucho sentido. Entonces yo he quitado algunas de esas para no entrar en polémica, pero hay unas partes donde cuando se está trabajando Blavatsky el tema de la teosofía, si es religión o no, hay por ahí tres o cuatro razonamientos que en inglés no aparecen como, con mucha claridad. Entonces, mejor quitarlos para no generar un problema. Además, son temas redundantes sobre cosas que ella ya viene explicando. Entonces, yo considero que se pueden quitar porque, de todos modos, la idea principal que ella ha venido trabajando ha quedado. Y eso yo supongo que es porque ella recibe como amanuense ideas de varios maestros que tienen como diferentes formas de explicar una misma situación. Y alguna es la que más nos va a quedar a todos para que podamos seguir más o menos el hilo de lo que ahí se está diciendo. Siempre hay una idea central que hay que conservarla. O sea, ahí es donde yo veo que sí se necesitaba una cabeza como la de Boris de Zirkov para empezar a armar y amarrar. Yo tuve oportunidad de ver los scraps ahí en Adyar y son unos libros enormes y es una locura. Ese trabajo debe haber sido una cosa impresionante. Y es un trabajo que qué bueno que se hizo y que podamos nosotros revisar y mantenerlo además en lengua castellana. Es muy bonito porque pues, al final es prácticamente lo mismo, nada más seguir, la traducción ya existe, tiene detallitos que tampoco son tantos y podemos ir más o menos revisando entre todos ya que lleguemos a los contenidos. Así vamos a tratar de hacerlo entre todos, Emilio. Bueno, oye, pues nada, muchas gracias por facilitarnos Hombre, la por Dios, gracias a comprensión. ustedes. Ya saben que yo soy el principal agradecido con todos. Gracias. Ángela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias a todos. Gracias por preguntar también. Bueno, lo que yo voy a decir es lo que conozco acerca de por qué el tomo 12. Lo que pasa fue que Circo, pues en la historia que nos entregó Enrique hoy, pues vemos que fue una recopilación incluso de centros de estudio diferentes, Poiloma, allá, aquí y allá. Además, algunas cosas quedaron, debido a la Segunda Guerra Mundial, quedaron un poco inconclusas. Ahora, de Circo también tomó algunas cosas escritas en ruso y las tradujo al inglés ya por cuenta de él. Entonces, algunos tomos están, por ejemplo, en las grutas y selvas del Indostán, era todo escrito en ruso. Él las tradujo al inglés y luego están en algunos de los 12 o 15 libros de los Colex de Rider.
Entonces, lo que pasa es que el tomo 12 es el que tiene más enseñanza teosófica y esotérica. Ella dio ciertas enseñanzas esotéricas a sus alumnos, pero allí hay mucha cosa esotérica y otras ya no tan esotéricas, o sea, exotéricas con X. Entonces, por eso el tomo 12 es el que siempre le recomiendan a uno que lo lea, primero que todo por eso. Los otros tienen muchas cosas de la clave de la teosofía y diferentes cuestiones, y por eso es que se encuentran cosas como que parecen repetidas en los otros tomos, mientras que el 12 está más condensado y hay más enseñanza en el 12. Así que eso es lo que yo les puedo decir de lo que conozco. Bueno, gracias por aportar tu opinión. Sí, claro. Es lo que he aprendido, y yo, pues desde que lo tomé para leerlo, y bueno, yo se lo comenté incluso a Enrique, él lo sabe, que ese primer capítulo del genio a mí me llamó mucho la atención. Entonces, ya lo vamos a ver con él y otros Vamos a ver. más que él ha escogido y que yo creo que van a estar muy buenos. Sí, Así que, aunque seamos poquitos gatos, como dice nuestro amigo, pues los gatitos van a seguir viniendo, yo creo, la mayoría, a estudiar. Gracias. sí, y un tema de la, gracias Ángela, el traductor de castellano de algunas de estas obras es José Rubio, y él pone, dice, me gustaría aclarar que la traducción de este y otros tomos de las Collecting Writings no está realizada por profesionales de la traducción ni por eruditos teósofos. Es un intento humilde de tener acceso a las enseñanzas de la maestra Blavatsky en castellano, realizado por personas con más buena voluntad que conocimientos sobre cómo hacer la traducción. Siendo una tarea voluntaria, altruista, desinteresada, hemos pensado que era mejor tener estas traducciones que no tener ninguna. De todos modos, nos hemos esmerado en realizar el mejor trabajo posible. Bueno, eso pone Rubio, y hay que tomarlo en cuenta. Por un lado, no es que sea una justificación, es un detalle como humano y tiene cositas, pero muy pocas. Francamente, es una traducción que se entiende perfectamente bien. Entonces, pero alguna cosita encontraremos por ahí, porque bueno, y no es culpa de los traductores, es que la literatura es muy condensada. Y si uno pierde el hilo de lo que se va diciendo ahí, pues es muy complicado. Hay que recordar que ella era amanuense de seres muy elevados. Entonces, a la hora de que ellos tratan de explicar cosas, pues de pronto se hace como muy complicado el que podamos entender cómo las están explicando, porque nos faltan ahí algunas cosas que yo voy a tratar de aclararlas o de ponerlas, pero aún así seguro nos va a faltar. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido lo mejor que podamos. Y yo creo que nos vamos a pasar un buen rato y vamos a aprender mucha teosofía. Esperemos que así sea. Ujú. Muchas gracias, Ángela. Gracias a todos y pues nos vemos aquí. Gracias, Enrique, me encantó.